Hola Santimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos transformaciones en el plano cartesiano y empezamos. Hay cuatro tipos de transformaciones: la traslación, la reflexión, la refracción y la homotesias. Comenzamos con la traslación. Ya sea de una figura o de un punto. Para una figura se trasladan los vértices al vector a donde vamos a trasladarlas. Vamos a ver un ejemplo de un punto trasladándose. Asimismo, serviría con una figura, ya sea un círculo, un cuadrado, un triángulo, pero al momento de trasladarla, esta no pierde como la forma original. Así que hay que tener cuidado al momento de trasladar los puntos. Vamos a ver un ejemplo con valores. Por ejemplo, un punto. Este es -4, -5. Vamos a trasladarlo en dirección 3,6. Ahora se clasifica, por ejemplo, -4 es la X, -5 es la Y del punto. Lo que es la traslación va a ser 3 en X y 6 en Y. Y se suman X con X y Y con Y. Entonces, X más X, o sea, -4 más 3 da 1. Y Y más Y -5 más 6 da 1. Este es el punto de la coordenada resultante. Entonces, vamos a clasificar. Este es el punto original y le colocamos una A. Y este es el punto resultante después de la traslación. Entonces, la A va con una comilla. Continuamos con la reflexión. Podemos reflejar con respecto a uno de los ejes, ya sea X y Y. Podemos reflejar con respecto a la función identidad o con respecto a la función opuesta a la identidad. Por ejemplo, aquí tengo mi punto A y voy a hacer mi reflexión con respecto al eje Y. Entonces mido la distancia que hay a y esa misma distancia la mido para acá y ahí está el reflejo. Si fuera con respecto a X, mido la distancia a X. Hago una distancia similar y ahí estaría el reflejo. Si es con respecto a la identidad, mido la distancia. Y la misma distancia para aquí. Con respecto al opuesto de la identidad, hago lo mismo. Cuando hagamos la gráfica, debemos tener bien dibujados las intersecciones, todos los puntos de manera exacta y así hacer bien la transformación. Entonces, creo que fue un poco rápido, entonces volvemos a hacerlo un poco más despacio. Aquí tengo mi punto A y voy a hacer mi reflexión con respecto al eje Y. Entonces mido la distancia que hay a Y, es decir, esta. Y la misma distancia la mido para aquí y ahí está el reflejo. Si fuera con respecto a X, mido la distancia a X
Hago una distancia similar y aquí me queda el reflejo. Si es con respecto a la identidad, recordemos que la identidad es este rojo. Hago la misma distancia para aquí y con respecto al opuesto de la identidad hago lo mismo. Cuando hagamos, como acabé de explicar ahora, hacer las intersecciones de manera exacta. Ahora pasamos con la rotación. Un punto vamos a rotarlo con respecto a un centro. La mayoría de veces va a ser con respecto al origen. Tengo esta línea aquí. Si voy a rotarlo 90 grados, voy a rotarlo hacia este punto. Si por ejemplo este es A, el de aquí, y este es B, el de aquí, ya aquí esta distancia va a medir lo mismo que B, porque si puedes ver se rota. Y esta distancia va a medir lo mismo que A. Esta coordenada sería A, B. Esta de aquí, la morada. Y esta sería B menos B, A. B queda negativa porque la distancia en X es negativa. Aquí sería menos A, menos B. Y aquí sería B, menos A. Y los grados serían así. 360 grados es lo mismo que 0 grados por ser la posición original. Entonces, como vemos, menos B, A sería 90 grados, menos A, menos B sería 180 grados y B, menos A sería 270 grados. A, B es la posición original. Homotesias. La dilatación puede ser K menor a 1, A mayor a 1, qué pena. K es la constante. La constante de homotesias va a ser mayor a 1. La contracción es la constante de la homotesias va a estar entre 0 y 1. Entonces vemos 0 menor a K y K menor a 1. La dilatación inversa, la constante menor que menos 1. K menor a menos 1. La contracción inversa, la constante va a estar entre menos 1 y 0. Menos 1 menor a K menor a 0. Ya sabes que si deseas seguir aprendiendo estos temas IFES, te invito a que te suscribas, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Comparte este video en tus redes sociales. Dale me gusta si te ha ayudado. Comenta qué tal te pareció. Te invito a que te unas a mi página de Facebook donde aviso cuando hay nuevo video y a mi grupo del ICFES. Eso es todo hasta ahora y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.